Bienvenidos, bienvenidas a esta micro videoclase. Un gusto nos acompañen. Nuestro tema: pseudocódigo, estructura de control repetitiva mientras, fin, mientras. Las estructuras de control son aquellas que permiten controlar el flujo de un algoritmo. Existen tres tipos de estructuras de control: estructura secuencial, estructuras selectivas y estructuras repetitivas. Las estructuras repetitivas pueden ser del tipo desde, fin, desde, mientras, fin, mientras y repetir hasta. En este vídeo veremos en detalle el funcionamiento de la estructura de control repetitiva mientras, fin, mientras. Veamos nuestro índice. Punto 1. Forma genérica de la estructura de control repetitiva mientras, fin, mientras. Y el punto 2. Problema ejemplo del uso de la estructura de control repetitiva mientras, fin, mientras con un algoritmo ejemplo. Veamos el punto 1. Forma genérica. La estructura repetitiva mientras es aquella en que el cuerpo del bucle se repite mientras se cumple una determinada condición. Si la condición se evalúa verdadera, entonces se ejecutan las acciones dentro del ciclo, después de lo cual se evalúa de nuevo la condición. Este proceso se repite una y otra vez mientras la condición sea verdadera. Si se evalúa falsa, el flujo del algoritmo debe ir directamente a la instrucción siguiente de la palabra reservada, fin, mientras. Veamos el punto número 2. Problema ejemplo. Nuestro problema ejemplo dice: leer una serie desconocida de números e imprimir hasta que se ingrese un número negativo o cero. A fin de observar cómo funciona nuestro algoritmo y verificar si funciona correctamente, utilizaremos una técnica conocida como prueba de escritorio, en la que simulamos manualmente las tareas del procesador con una pantalla por donde damos entrada y salida a los datos y una memoria en la cual registramos las variables del algoritmo. Ejecutamos nuestro algoritmo y la primera instrucción es: la palabra reservada inicio indica el inicio de nuestro algoritmo y que debemos limpiar pantalla y memoria. Una vez concluida la instrucción, pasamos a la siguiente instrucción. La palabra reservada leer indica la entrada de datos al algoritmo. Para ello, simulando las tareas del procesador, primero debemos verificar si la variable n ya se encuentra reservada en el espacio de memoria. Como en nuestro caso no lo está, la creamos. Una vez se ha creado la variable, el procesador solicita su entrada por pantalla, desplegando además el título ingrese un número, y queda esperando lo ingrese el operador. El operador ingresa el dato 8. Al confirmar el operador el dato con enter o clic, este se guarda en la variable creada para el efecto. Una vez concluida la instrucción, siguiendo la estructura de control secuencial, pasamos a la siguiente instrucción. Mientras n mayor a 0. A continuación nos encontramos con la palabra reservada mientras, que abre una estructura de control repetitiva mientras, fin, mientras, la cual se cierra en el siguiente fin, mientras. La estructura de control repetitiva mientras, fin, mientras evalúa si n es mayor a 0, o más específicamente, si el valor contenido en la variable n es mayor a 0. Como la condición es verdadera, ingresamos 8, se ejecutan las instrucciones que se encuentran dentro de la estructura repetitiva mientras, fin, mientras. A continuación nos encontramos con la palabra reservada imprimir. Indica la salida de datos del algoritmo.
Para ello, simulando las tareas del procesador, imprimimos el dato en la pantalla. Se imprime además el título, número ingresado y el contenido de la variable n, en nuestro caso 8. Una vez concluida la instrucción, siguiendo la estructura de control secuencial, pasamos a la siguiente instrucción. La palabra reservada leer indica la entrada de datos al algoritmo. El procesador solicita su entrada por pantalla, desplegando además el título ingrese un número y queda esperando lo ingrese el operador. El operador ingresa el dato, en nuestro caso 11. Al confirmar el operador el dato con enter o clic, este se guarda en la variable creada para el efecto. Una vez concluida la instrucción siguiendo la estructura de control secuencial, pasamos a la siguiente instrucción. Fin mientras. Una vez llegamos a la palabra reservada fin mientras, el procesador remite el flujo del algoritmo a la palabra reservada mientras, a fin de evaluar de nuevo la condición. Mientras mayor a 0. A continuación nos encontramos de vuelta con la palabra reservada mientras. El procesador evalúa si se sigue cumpliendo la condición de que el valor de la variable n sea mayor a 0. Como sigue siendo verdadero, se continúa con la siguiente iteración. A continuación nos encontramos con la palabra reservada imprimir, que indica la salida de datos del algoritmo. Para ello, simulando las tareas del procesador, imprimimos el dato en la pantalla. Se imprime además el título, número ingresado y el contenido de la variable n, en nuestro caso 11. Una vez concluida la instrucción siguiendo la estructura de control secuencial, pasamos a la siguiente instrucción. La palabra reservada leer indica la entrada de datos al algoritmo. El operador ingresa el dato 0. Al confirmar el operador el dato con enter o clic, este se guarda en la variable creada para el efecto. Una vez concluida la instrucción, siguiendo la estructura de control secuencial, pasamos a la siguiente instrucción. Fin mientras. Una vez llegamos a la palabra reservada fin mientras, el procesador remite el flujo del algoritmo a la palabra reservada mientras, a fin de evaluar de nuevo la condición. A continuación nos encontramos de vuelta con la palabra reservada mientras. El procesador evalúa si se sigue cumpliendo la condición de que el valor de la variable n sea mayor a 0. Como la condición es falsa, el valor de la variable n no es mayor a 0, el flujo del algoritmo debe ir directamente a la instrucción siguiente de la palabra reservada fin mientras. La palabra reservada fin indica el final de nuestro algoritmo. No debemos realizar ningún cambio en pantalla ni en memoria, pues son el resultado del algoritmo. Con los valores ingresados al algoritmo debemos verificar que los mensajes emitidos son los correctos. Hemos llegado al final. Ha sido un verdadero gusto compartir con todos ustedes. Un saludo y nos vemos en el próximo video. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.